Hay algunos que dicen: Jesús predica del odio nada más. Jesús predica del infierno nada más. Otros están diciendo: Jesús predica del puro amor nada más. Jesús está predicando solamente de las buenas obras. Pero ¿esto será cierto a la luz de la palabra? ¿Esto será la verdad de lo que el Señor está diciendo? Es importante no quitarle y no ponerle a lo que Dios está diciendo en su palabra. Cuando nosotros nos atrevemos a quitar o a poner las cosas que Jesús no dijo, cambia el sentido de su mensaje. Y la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él comienza en el versículo número 17 de Mateo diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quisiera preguntarte a ti que nos acompañas: ¿sabes cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el verdadero mensaje de Jesucristo? ¿Por qué Él vino a la tierra para hablarnos? ¿Qué era lo que Él quería darnos a entender? Y usted puede ver, esta es la primera vez que Jesús habla públicamente en Mateo capítulo 4 versículo 7, y Él se dirige a su audiencia y le dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentíos quiere decir: transformen su manera de vivir, transformen su mente, cambien, arrepiéntanse de sus malos caminos, dejen la rapiña de su corazón, dejen la rapiña de hacer lo malo, dejen de ver con ojo codicioso a las personas, dejen de mentir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el tema principal de Cristo al venir a hablarnos a esta tierra. Él venía de otro reino, no de este reino. Como Él bien le dijo a Poncio Pilatos, cuando Poncio Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Y Él dijo: mi reino no es de esta tierra. Si yo fuera de esta tierra, mis soldados pelearían y no me dejarían que tú estuvieras haciendo esto conmigo. Pero Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a mostrarnos el reino de Dios, de su Padre, del Creador del cielo y de la tierra, aquí en esta tierra. ¿Cuál es el reino de Dios? Sin duda alguna hay mucha especulación. ¿Qué es el reino de Dios? El apóstol Pablo comienza diciendo: el reino de Dios no es comida ni es bebida. Así que no estamos hablando simplemente de lo que vamos a obtener por creer en Dios. Estamos hablando de lo que Cristo vino a describir como lo que era el reino de Dios. Cristo dio varias parábolas donde ejemplificó lo que era el reino de Dios, y varias de ellas se encuentran en Mateo capítulo 13. Vaya conmigo para ver lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo opera el reino de Dios? En lo que usted va a Mateo capítulo 13, permítame recordarle el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 verso 9 dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Señor, que venga tu reino a mi vida. Yo quiero pertenecer al reino de Cristo. Quiero vivir bajo las normas del reino de Cristo. Quiero hablar como se habla en el reino. Quiero vestir como se viste en el reino. Quiero amar como se ama en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay acepción de personas. En el reino de Dios no hay racismo. En el reino de Dios no hay humillación. De tal manera que yo quiero vivir el reino de Dios ahora aquí en la tierra. Sin embargo, Jesucristo habló algunas cosas tocante al reino de Dios. Primero, Él lo comparó a una semilla que cae en una buena o mala tierra. En Mateo capítulo 13 dice la palabra de Dios que mucha gente se le juntó al Señor, y Él dijo: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó entre el camino, cerca del camino. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, otra cayó entre piedras y otra cayó en buena tierra. El reino de los cielos es similar a una semilla, dice la palabra de Dios en el verso 31. Si usted puede verlo allí, dice la palabra del Señor en el verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Si a la verdad es la más pequeña semilla, pero cuando ha crecido se vuelve la mayor de las hortalizas. ¿Sabes? El reino de los cielos es como una pequeña semilla. Es un pequeño mensaje que alguien te platicó, el mensaje verdadero de Jesús.
el evangelio en tu corazón y tú no sabes cómo ni cuándo, pero empezó a germinar en ti. Ese pequeño mensaje: Jesús te ama, Jesús dio su vida por ti, arrepiéntete y síguelo, empezó a germinar en ti. ¿Cuándo fue que conociste del Señor? Algunos de ustedes tienen más tiempo de lo que yo tengo de vida conociendo al Señor. Y esa semilla fue sembrada allí y a la verdad fue creciendo, echando raíces, creciendo y creciendo. Y ahora usted ya pertenece al reino de Dios. También el Señor lo comparó a una levadura en el verso 34, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quien ha tenido la oportunidad de hacer pan o de hacer una pizza, cuando están amasando y le ponen levadura, esta comienza a inflarse. Lo mismo sucedió con la palabra de Dios, el reino de Dios, la doctrina de Dios. Una vez que uno la escucha y llega a un corazón dispuesto, empieza a expandirse y a expandirse más. Muchos de nosotros escuchamos la palabra del reino cuando venimos por una enfermedad. Yo estuve enfermo y llegué a la iglesia. He tenido una enfermedad, una escasez, llegué a la iglesia. La palabra de Cristo tocó mi corazón y empezó a expandirse más allá de mi sanidad. Empezó a llegar a los rincones más secretos de mi vida. Impactó mi trabajo, impactó mi casa, impactó mi familia, impactó mi negocio, impactó mi privacidad. Y ahora mi vida está llena del reino de Dios. De igual manera que una pequeña masa impactada por levadura va creciendo y va creciendo. El reino de Dios va en aumento para nosotros. El reino de Dios debe llenar tu vida. Y no debes tener ninguna área de tu vida donde el reino de Dios no haya impactado. Es muy común escuchar a los jóvenes: oh, yo estoy en el reino de Dios, pero mi noviazgo, ese sí, que nadie lo toque, porque ese yo lo defino conforme a mi reino. Ahí soy yo el rey. Escucho personas grandes que manifiestan que el reino de Dios está en su vida, pero su trabajo demuestra todo lo contrario. No hay reino de Dios allí. Ahí ellos son los que toman las decisiones importantes. ¿Sabes algo? Cristo quiere que el reino de Dios sea como esa pequeña semilla de mostaza en tu vida, que va creciendo y es regada constantemente a través de la palabra, y crece y crece y madura, y es de beneficio para muchos pájaros que aniden en ella. También es importante que nuestra vida crezca como la levadura, de una u otra manera que impacte todas las áreas de nuestra vida. En la Biblia la levadura casi siempre se usa para lo malo, ¿verdad? Pero en esta parte se está ocupando para algo bueno, un crecimiento constante. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios es el evangelio de Cristo llegando a nuestro corazón. Pero permítame ir más adelante. En Mateo capítulo 13, versículo 24, la Biblia nos dice claramente algo allí. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Algunos de ustedes se preguntan: ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está que no lo veo? Quisiera que fuera una ciudad en Roma o en Italia, en Singapur o en Estados Unidos para ir allá al reino de Dios. Pero el reino de Dios es establecido en la iglesia, en todos aquellos que son redimidos por Jesús, en todos aquellos que han creído en la gracia del Señor Jesucristo. Por eso el Señor vino y dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos ahora está llegando a ustedes. El reino de los cielos está cerca de ustedes. Sin embargo, venimos a la iglesia y de repente vemos gente imperfecta. Vemos gente que hemos catalogado y decimos: es que es un hipócrita. No voy a ir a la iglesia porque está llena de gente imperfecta, de gente mala, de gente falsa. Pero esto dijo el Señor, que el reino de los cielos es similar a un hombre que sembró buena semilla, como usted. Pero Satanás vino y también sembró cizaña entre ellos. Por eso en la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que es trigo y hay gente que es cizaña. Pero el reino de los cielos es similar a esto. Podremos engañar a la gente, podremos engañar al pastor, podrá usted engañar a su padre, a su madre, podrá usted engañar a un director, pero a Dios nadie podrá engañarlo. Porque en el día del juicio, en el reino de los cielos, Él separará al trigo de la cizaña, y el trigo será guardado en el granero y la cizaña será quemada en el fuego. El reino de los cielos es un reino perfecto.
donde no depende del juicio de un hombre. Los hombres son imparciales, los hombres son corruptos, pero Dios es perfecto, Dios es santo y no puede ser burlado. Mucha gente viene a la iglesia vestida de trigo, pero realmente es cizaña. Mucha gente viene vestida de oveja, pero realmente es un lobo que está en la iglesia. Y no solamente hablo de los que están allá, también hablo de los que estamos acá muchas veces en el púlpito vestidos de ovejas, pero por dentro somos lobos rapaces. El reino de los cielos será un juicio perfecto, donde no podremos engañar al juez perfecto que es Jesucristo. Él va a examinar no solamente lo que usted dijo, no solamente lo que usted expresó con alguien, no solamente lo que usted hizo, sino juzgará los secretos de su corazón, los secretos de mi corazón. ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia pero pensando en tantas perversidades? Muchas veces hemos estado adorando a Dios, pero hemos estado pensando en nuestro pensamiento en cosas tan terribles que van en contra de Él. Ese día, como dijo el apóstol Pablo, en el reino de Dios habrá un justo juicio. También es comparado a un hombre que va al mar y con su red encuentra tanta clase de peces y entonces selecciona los peces buenos y los peces malos. ¿Sabes? El Señor nos juzgará algún día en su reino venidero. Él vino a mostrarnos que el reino de los cielos es algo tan precioso, es algo tan bello, es algo de un valor inigualable, y eso se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 45. Mateo capítulo 13, versículo 55. El Señor dijo que el reino de los cielos es similar a un hombre que encontró un tesoro en un terreno abandonado. Este hombre iba pasando por un terreno y vio que había un tesoro allí. Y cuando él comprendió esto, él fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar ese terreno. El reino de los cielos es tan hermoso para aquel que lo ha encontrado. Para aquel que ha experimentado la gracia de Jesús, está dispuesto a dejarlo todo para alcanzar el reino de Dios. También lo comparó con una perla de gran precio. La perla de gran precio que un mercader bajó al mercado y ve que alguien la tenía y vendió todo lo que tenía para poder alcanzarla. El reino de los cielos, según las palabras de nuestro Señor Jesús, es lo más valioso que un hombre de Dios puede tener. No es la salud, no es un ministerio amplio, es alcanzar el reino de Dios. Y hoy resuenan las palabras del Señor fuertemente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me impacta mucho el saber por qué el Señor dice: arrepiéntanse. Y sabes, la razón es esta: Dios es un Dios santo y no puede habitar con el pecado. Si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no podrá ver el reino de Dios. Quizás alguno presente diga: ¿y cómo sabes eso? Pues por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo que el reino de los cielos no es por méritos humanos. El Señor se sentaba con prostitutas, se sentaba con pecadores, y ellos alcanzaron el reino de Dios porque ellos se convirtieron a Dios. Porque no se trata de cuánto usted sabe de Dios, sino cuánto usted vive de Dios. No se trata de cuánta información usted tiene en su cabeza. No se trata de cómo usted se vista para ver si usted va a heredar o no el reino de Dios, sino si usted ya se arrepintió y está mostrando en su vida el reino de Dios. No me malentienda. No estoy hablando de que usted puede vestirse como un inconverso, como un mundano. Estoy hablando de que no le damos prioridad a esto, que si traigo manga larga voy con Dios, si traigo manga corta voy al infierno. Si traigo saco voy con Dios, y si no traigo saco de eso estamos hablando. Que no importa cómo usted se viste, siempre y cuando sea pudorosamente, obviamente, si el reino de Dios ha venido a su vida, usted podrá ir al reino de los cielos. Y la Biblia nos cuenta una historia en Lucas capítulo 14. Vaya conmigo, permítame contarle esta historia. Probablemente sea la primera vez que la escucha, disfrútela conmigo. Probablemente la he escuchado un par de veces, pero el día de hoy quiero volver a hablarla para tu vida. Porque sabes, el reino de Dios, Cristo lo reveló como es. En Lucas capítulo número 15, la Biblia nos muestra una historia de un hombre que tenía 2 hijos. Él tenía 2 hijos y un día el menor de ellos, harto de vivir en
campo, harto de estar con el padre, le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ya no quiero estar aquí. Ya quiero empezar mi independencia. Quiero vivir yo solo. El padre, en su bondad, le da al hijo la parte de los bienes que él consideró justa. El hijo tenía tantas ganas de irse que tomó todo y lo juntó, lo subió probablemente a su carruaje y se fue muy lejos. No quería saber nada del padre. No quería saber nada de Dios, por así decirlo, en manera simbólica. Ya no quería estar bajo la cobertura: hijo, ve allá, hijo, aquella esta regla, hijo, usted no puede hacer aquello. Él se fue de la cobertura del padre y empezó a vivir perdidamente. Claro, con dinero era bienvenido, la gente lo recibía bien, hacían fiestas, probablemente alguna carne asada, ¿verdad? Probablemente algún convivio, pero cuando todo se empezó a acabar, él tuvo gran hambre. Él tuvo gran angustia, a tal grado que él estaba trabajando, viviendo ahora, deseando comer comida de cerdos. Para un judío esto era impuro totalmente. ¿Cómo va a trabajar con un cerdo? ¿Cómo voy a desear comerme la comida de un cerdo? Eso es sucio, no es digno. Sin embargo, este hombre estaba en tal decadencia que deseaba alimentarse, dice la escritura, Lucas 15, de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y en ese momento él volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible que yo, teniendo un padre tan grande y amoroso y que sus siervos están comiendo buena comida, yo estoy aquí muriendo de hambre? ¿Sabes algo? Cristo contó esta historia para que nosotros entendamos cómo es el reino de Dios, cómo es la entrada al reino de Dios. Este joven fue a su padre, y cuando su padre lo vio a lo lejos, su padre corrió, lo abrazó y lo besó. Él le dice: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo para y dice: usted es mi hijo. Traigan un anillo, traigan calzado, hagamos una fiesta, porque este hijo mío ha vuelto. Se había muerto y ha revivido. ¿Sabes? Cristo nos está mostrando en esta historia, en esta parábola, que el reino de los cielos no es para los que creen que lo merecen. Todo lo contrario, el reino de los cielos está disponible para todo aquel que sabe que no merece el reino de Dios, que sabe que sus actos han sido malos ante Dios, que ha abandonado la casa del Padre para irse a vivir perdidamente, que sabe que ha abandonado la cobertura de Dios para vivir una vida fuera de Él. Solamente aquel que reconoce que ha pecado contra Dios y que no es digno de entrar en su reino es calificado para entrar al reino de Dios. Todo lo contrario a la religión. La religión juzga según cómo haya sido usted. Si usted no ha pecado, usted puede ir al cielo. Si usted no ha pecado, usted puede heredar grandes bendiciones de Dios. Y esto no es lo que el Señor Jesús enseñó. Él está enseñando que todo aquel que se arrepiente y viene a Él puede alcanzar la vida eterna. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, un hombre estaba al lado de Él. Y este hombre había sido perverso, pecador y ladrón toda su vida, a tal grado que su condena le había llegado. Y Él estaba muriendo allí. Y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya deja de decirle cosas a este hombre. Este hombre es justo. Tú y yo somos pecadores. Estaba cumpliendo la condición. Estaba reconociendo que él no merecía estar en el reino de Dios. Pero acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y entonces el Señor, como vio la condición de este varón, le dice: usted estará conmigo hoy en el paraíso, ¿de cierto? ¿Sabes? El reino de los cielos no lo va a alcanzar usted por méritos humanos. No por cuanto usted predique, no por cuanto usted sirva, no por cuanto usted ore, no por cuanto usted rece, no por cuanto usted dé a la iglesia. Mucha gente piensa que se va a alcanzar el reino de Dios si él cambia su vida. Yo era borracho, ahora ya no soy borracho y simplemente trato de vivir una vida agradable, ahí más o menos a la sociedad. Eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Es insuficiente, porque el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo: por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
El reino de los cielos solamente lo podrán heredar aquellos que reconocen que necesitan un Salvador. Y esta mañana yo pregunto, ¿hay alguien aquí que reconozca que es insuficiente para salvarse? ¿Hay alguien aquí que reconozca que sus méritos han sido pecaminosos, que ha salido de la casa del Padre y no merece nada de Dios? Yo reconozco eso en mi vida totalmente. Yo no podría salvarme por mis propias obras. Mis obras me condenan. Mis obras condenan mi vida. Pero gracias sean dadas a Dios que Él envió a Cristo Jesús para salvarnos. Hay otro factor importante del reino de Dios. Y Jesús dijo que el reino de Dios no es por tiempo de servicio. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 20. Y permítame contarle esta fabulosa historia. En Mateo capítulo 20. Vea conmigo esta parte de la historia. La palabra de Dios dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Escucha esta historia. Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos es como esto: un hombre que tenía una viña y necesitaba trabajadores. Y dice que en la mañana él salió al zócalo de la ciudad para contratar a algunas personas. Y cuando él llega, ve a algunas personas y les dice: oiga, ¿no les gustaría ir a trabajar a mi viña? Les voy a pagar un denario si ustedes van. Eran la mañana, era temprano todavía. Si usted va a mi viña, yo le voy a pagar un denario. Dice la palabra de Dios que estas personas fueron con el Señor para empezar a trabajar. Pero pasado 3 horas, el Señor volvió a salir al zócalo y vuelve a contratar a otras personas. Solamente que le dice algo diferente: ¿no le gustaría ir a trabajar a mi viña? Y yo le voy a pagar lo que sea justo. A uno le dijo un denario desde la mañana y al otro le dice lo que sea justo. Cuando ya era mediodía, las 12 del día, dice que volvió a salir y le dice a las personas: ¿no le gustaría a usted ir a trabajar a mi viña? Yo le voy a pagar lo que sea justo. A las 3 de la tarde volvió a salir y se encuentra otras personas allí y les dice: ¿no le gustaría ir a trabajar a mi viña? Yo le voy a pagar lo que sea justo. Y cuando ya faltaba 1 hora para terminar la jornada laboral, o sea a las 5 de la tarde, porque la jornada terminaría a las 6, él sale y le dice a una persona que está por allí: ¿qué hacen aquí? ¿No les gustaría ir a trabajar a mi viña? Les voy a dar lo que sea justo. Estos hombres deciden ir con el dueño, con el padre de familia, y terminan la jornada laboral. A la hora de pagar, el Señor se dirige primero a los que habían entrado al último y le dice: ¿cómo a qué hora usted entró? Pues yo entré a las 5. Muy bien. Y le da un denario. Le da el pago completo. La primera persona que contrató desde la mañana pensó: bueno, si a él le pago eso, ¿cuánto me va a pagar a mí? Y fue llegando un denario, un denario, un denario, y al que llegó a las 6 de la mañana, un denario. Este varón se molesta y le dice: ¿qué pasa contigo? ¿Cómo es posible que él, que llegó apenas hace 1 hora, le estás pagando lo mismo que a mí? El Señor viene con él y le dice: ¿qué tiene usted conmigo? ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? Un denario. Pues te he pagado un denario. Si yo quiero darle a él lo mismo que a ti, eso no te incumbe. ¿Sabe? Esta parábola suena un poco injusta, pero recuerde que estamos hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es así. El Señor ha llamado a algunos de ustedes hace 20 años, algunos de ustedes hace 30 años, algunos de ustedes hace 15 años, 10, 5. Algunos de ustedes han llegado a la salvación apenas hace 3, 4 o 5 meses y van a alcanzar la salvación. Algunos dicen: no, yo alcanzo la salvación porque ya llevo 10 años en la iglesia. Cualquiera que reciba al Señor Jesús, así lleve un día de convertido, si el Señor lo llama a su presencia, alcanzará la vida eterna. Esta es la palabra de Dios, que el reino de los cielos no es por méritos humanos. Lo demostraron en la cruz del Calvario, pero tampoco es por tiempo que usted tenga conociendo a Dios. Así que cuando nosotros queremos entrar al reino de Dios, lo único que nos queda es Cristo Jesús para entrar. La palabra de Dios nos muestra desde Génesis hasta Malaquías cómo Dios iba a enviar al Mesías para salvar al pueblo de Israel. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, las profecías hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas, en los salmos, en los proverbios. Él vino a cumplir la ley y las profecías. ¿Sabe algo? Yo le invito a usted,
el día de hoy, si usted quiere entrar al reino de los cielos, lo único que tiene que hacer es arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Deje de pensar que sus buenas obras lo salvarán. Deje de pensar que un título honorífico lo va a salvar. Deje de pensar que porque usted ha sido muy bueno, usted se va a salvar. Deje de pensar que si su papá es cristiano, eso lo va a salvar. Deje de pensar que si usted sabe mucho, eso lo va a salvar. Que si usted es una buena persona, lo va a salvar. Porque lo único que salva y redime es Cristo. La palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted ha tenido un pasado vergonzoso? ¿Usted viene de una religión que quizás ha hecho muchas cosas malas? ¿Usted ha practicado la brujería, la hechicería, el ocultismo? ¿Usted ha practicado cosas en contra de la naturaleza? No importa. Venga el día de hoy a Jesús arrepentido y Él le dará el acceso al reino de los cielos. Yo no lo estoy repartiendo. Yo no estoy diciendo usted págueme una indulgencia, yo le voy a dar un papelito para que lo presente a San Pedro allá en la puerta. Eso es falso totalmente. El único que puede salvar es Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hoy repito las palabras de mi Señor Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejemos de juzgar a aquellos que se convierten al Señor. Yo he escuchado cristianos que dicen: esa era esto. ¿Cómo es posible que ahora ya piensa que va a llegar a Dios? Pues tú lo ves así, pero Dios no lo ve así. Para Dios es un alma redimida, un alma justificada, un alma que ha alcanzado la gracia de Dios. El testimonio de mi abuelo paterno, Pascual Zavala, él murió hace algún tiempo ya. Él en su tiempo fue un hombre perverso. Él contaba cómo él había hecho perversidades en contra de diferentes personas, en contra de su familia, en contra de la sociedad. Le secuestraron un hijo y por mano propia hizo justicia y se involucró en tantas cosas. Y se ganó el desprecio de sus hijos, por supuesto. El desprecio de mi padre y de mis tíos. No lo querían ver. Y a la edad de 65 años él conoció al Señor. Él vivía en adulterio. Vivía con una persona que no era su esposa. Pero cuando él conoce del Señor y Dios toca su corazón, le permite a Jesús que entre a su vida. Él se casa, ya así a esa edad, él se casa por el civil. Incluso en la iglesia del Señor hizo un compromiso. Se bautiza al Señor. Él toma el paso del bautismo y él fue redimido por Dios. Cuando yo hablé con uno de mis tíos, él dijo: ¿tú crees que ese hombre tiene perdón de Dios? ¿Tú crees que ese hombre que nos hizo tantas cosas malas a mí, a mi madre, a la gente, tú crees que él tiene perdón de Dios? Mi respuesta es: absolutamente tiene perdón de Dios, porque la gracia y la misericordia vienen a través de Cristo. La ley por medio de Moisés fue dada. Sabes, te cuento esto no para difamar a mi abuelo, todo lo contrario. Te cuento esto porque puede ser tu caso. Y tú pienses y digas: yo ya no tengo remedio. No, yo he hecho cosas tan tremendas. Yo he matado personas. Yo he abusado de la confianza de personas. Yo he calumniado, he robado cantidad de dinero enorme. He sido cómplice de esto, he sido cómplice de aquello. Y tu mente te condena. Pero Jesús hoy está perdonando pecados aquí. Si tú vienes el día de hoy a Él y pones tu fe en Él, Él te salvará. No importa tu nacionalidad, no importa tu color de piel, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres alto o bajo, rico o pobre, blanco o negro, estudiado o analfabeta. Dios está aquí para perdonar pecados. Y hoy repito las palabras de mi Señor Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero terminar diciendo las últimas palabras registradas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Sabes algo? Hay una verdad tan tremenda: el que no crea será condenado. Y usted y yo el día de hoy disfrutamos de entrar al reino de Dios. Como su palabra cayó en nosotros, se expandió en nosotros y está llenando nuestra vida. Y sabemos que somos trigo en Él y sabemos que estamos confiados en Él. Pero hay mucha gente que todavía no ha escuchado el mensaje de salvación.
El mensaje de salvación es que Cristo fue enviado por Dios para perdonar todos nuestros pecados, todo nuestro pasado. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Arrepentirse. Y con esto termino. Arrepentirse significa dar la media vuelta a la dirección. Si usted iba hacia el pecado, el día de hoy usted da una media vuelta y usted sigue al Señor. Si usted robaba, ahora ya no roba, usted ahora ayuda. Si antes usted blasfemaba, ahora usted ya bendice con su boca. Eso es arrepentimiento genuino. Cuando usted puede decirle al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el Padre te dará la misma respuesta que le dio ese día a ese hijo. Ven, hijo mío. Traigan un anillo, traigan calzado, hagamos una fiesta porque este hijo mío ha vuelto. ¿Sabes? Probablemente la gente seguirá juzgándote. Tú nunca vas a cambiar. Tú no mereces. Y la realidad es esta: yo no merezco. Pero el Señor Jesús se entregó por nosotros. Porque Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo esta mañana quiero invitarte a la reflexión. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vendrá pronto. Un rey que hará justicia, un rey que hará verdad sobre todas las naciones y los juzgará con vara de hierro, como dice la Escritura. Probablemente tú pienses y digas: aún falta mucho. A lo mejor Dios se equivocó. A lo mejor Dios va a ser injusto. A lo mejor lo voy a poder sobornar con algún billete, o le voy a rogar y a lo mejor me va a perdonar. Pero esto ya está escrito aquí. El Señor vendrá con justo juicio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes rendir tu vida a Jesús, querido amigo. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día en el que el Señor te dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, Él está aquí. Tú has escuchado este mensaje y sabes que el reino de los cielos está cercano. La esperanza de la vida eterna está inminente en nuestros corazones. Todos sabemos que algún día moriremos y que tendremos que estar frente a Él y daremos cuenta delante de Él. Probablemente tú sabes que has pecado contra Dios, porque todos hemos pecado. Pero la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para el judío, para el griego, para el esclavo, para el libre, para el que siente que pecó mucho o pecó poco, Cristo es la solución. No importa el pecado que hayas cometido, Cristo está perdonándolo ahora. Si tú te arrepientes, dobla tus rodillas ahí donde estás, en tu lugar. Si tienes de qué arrepentirte, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. He hecho lo malo ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis faltas. Yo he hecho cosas aberrantes. He hecho cosas de las cuales siquiera no quisiera mencionarlas, pero hoy las confieso ante ti. Hoy estoy hablando ante ti, Señor. Perdona, Señor, mi mal corazón. Perdona, Señor, mi corazón egoísta, mi corazón orgulloso. Perdóname porque me he desviado de ti, Señor. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, porque cuando no éramos dignos, tú nos diste la oportunidad, Señor, de venir a tu reino. Cuando, Señor, nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, tú nos has permitido, Señor, venir cerca de ti. Cuando nosotros, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Porque, Señor, no tenemos el dinero suficiente para pagarte, y las buenas obras no bastarían para, Señor, alcanzar tu reino. Te damos gracias, porque, Señor, aún, Padre, cuando éramos insuficientes, tú nos perdonaste, tú viniste a nosotros.